Bienvenidos al panel virtual Tecnologías, Desarrollo Infantil Temprano y Comunidades. Quisiera presentar a nuestra moderadora, Liliana Galván. Ella es licenciada en Psicología Educacional y Arte Educadora, doctoranda en Dirección y Administración de Negocios de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido directora de Calidad Educativa en la UPC, directora de la Escuela de Arte Integrarte y promotora del arte en la educación. Fundadora y directora de Prodalit Consultores y vicepresidente del Centro de Antropología Visual del Perú. Cuenta con una importante trayectoria como consultora y expositora internacional en temas vinculados al liderazgo, tecnologías, creatividad y transformación organizacional en el Perú y el mundo. Bienvenidas, queridas invitadas, y bienvenida Lili. Te cedo la palabra. Estoy encantada de poder moderar este panel virtual en el que vamos a conocer experiencias que surgen en esta coyuntura que en realidad nos reta a todos a ser mucho más creativos. Hay una paradoja de la creatividad que te dice, mientras más restricciones tengas, más creativo o creativa puedes ser. Así que de eso se trata, experiencias públicas, privadas, para poder enfrentarse a resolver los problemas de la educación con la tecnología, con la creatividad y poder acercarse así a nuestros niños y niñas de la primera infancia. Entonces, para comenzar, vamos a darle paso a Miluska Wamani. Miluska Wamani es una persona que representa en este momento el programa Transforma. Yo tengo la suerte de conocer el programa Transforma, soy una admiradora de este programa, e incluso he ido a una de las escuelas. Y Miluska, ella es educadora, está formada como educadora en la Católica y muy interesada en la gestión de políticas públicas para el desarrollo de la primera infancia, por eso está haciendo una maestría también en la Católica. Antes de entrar a Transforma, ella estuvo en la Casa Amarilla, luego entró a Transforma, primero como acompañante, ¿no? Pedagógica, y actualmente ella es coordinadora del programa Faro de Transforma, además de ser también una especialista del equipo de dinámica, de ser observadora de clase, y con tantos atributos. Vamos a escucharla. De esos últimos meses, semanas que venimos trabajando con las docentes, con las directoras, ¿no? Y a pesar de tener estos momentos de tantas complicaciones, sentimos que nosotros hemos reconocido ciertas oportunidades, y quisiera como resumirlas en unas 3 o 4 ideas más o menos, en las que empezamos a ver a la docente como una persona que continúa aprendiendo, como un aprendiz. Las docentes con las que trabajamos son mujeres de edades diversas, de generaciones distintas también, y muchas de ellas han estado alejadas de la tecnología desde hace un tiempo. Y en esta situación, frente a esta coyuntura, han tenido que descubrir y aprender el uso de las distintas plataformas para conectarse con sus compañeras, pero también con las familias con las que trabajan. En este proceso, ellas vienen aprendiendo las múltiples oportunidades que la Internet u otros medios de comunicación le ofrecen, ya no solamente para obtener o acceder a nueva información, sino también para su propia formación y con ello seguir generando el vínculo también con sus colegas en los espacios justamente formativos, ¿no? Hemos, como en estos días, conversado con muchas docentes y en las reuniones que tenemos con ellas nos cuentan de la dificultad que ha significado para ellas justamente el poder conectarse, porque a veces incluso el acceso al Internet era un limitante y muchas veces han tenido que apoyarse entre compañeras, contarse como sus estrategias de cómo poder acceder a ciertas plataformas, de cómo llegar a concretar a que todas puedan coincidir en una misma reunión. Otra de las oportunidades que hemos reconocido es justamente el vínculo con las familias, ¿no? Cómo este vínculo también se viene reafirmando. Y es que en el caso de algunas escuelas públicas, lo que hemos podido ver es que han sido los padres de familia quienes en muchas ocasiones han enseñado a las maestras y a las directoras cómo acceder a ciertas plataformas. Y esas ideas han sido tomadas por el equipo pedagógico y junto con los padres han ido aprendiendo en cómo poder
acceder y hacer uso de estas aplicaciones o de estos programas, y así de alguna forma se ha facilitado la información constante, ¿no? Que se tiene que ir compartiendo entre familia y escuela. Lo que vemos también es que justamente está con mayor empatía sobre las condiciones en las que viven los niños, ¿no? Sobre la realidad de los niños y las niñas actualmente. Otro de los puntos, de los aprendizajes que también valoramos mucho y reconocemos, es justamente el ver la flexibilidad de la escuela, ¿no? Ver cómo se ha dado este paso de las escuelas que buscan, continúan ofreciendo la educación que por derecho al niño le corresponde. Nosotros trabajamos con escuelas que en muchas ocasiones las familias que acceden a estos servicios no cuentan con el internet, no cuentan ni siquiera con otros medios de comunicación, por justamente las zonas donde en estos casos las maestras han tenido que dejar volar su imaginación, su creatividad, para poder en algunos casos hacer uso de los mensajes de texto, o en otros crear kits, digamos, no detener, ¿no? Esta acción de poder educarse. Y esta sale de estas cuatro paredes, ¿no? Sale de este local, de este lugar concreto, y busca llegar a cada familia para proporcionarles experiencias interesantes desde lo que las maestras vienen planificando. Y también creo que es uno de los más grandes aprendizajes, es que reconocemos a la casa, al hogar, como un entorno de aprendizaje, ¿no? Y no digo que el hogar se ha vuelto un entorno de aprendizaje, sino que el hogar ha regresado a ser ese principal entorno de aprendizaje, y los padres los guías, ¿no? Escuchaba hace unos días a Tonucci decir, ¿no? Y es justamente lo que estamos descubriendo, el gran potencial de los espacios y las actividades del hogar para que los niños puedan jugar y desarrollar nuevas habilidades. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que Transforma viene realizando? Nosotras en realidad continuamos con el acompañamiento pedagógico, pero también hemos identificado ciertos desafíos, ¿no? Principalmente, continuamos con la modalidad a distancia del acompañamiento pedagógico. Hemos creado sesiones grupales de formación, de manera individual, promotores. En estas reuniones lo que hacemos es justamente discutir algunas propuestas de aprendizaje de las plataformas del Ministerio de Educación, o de las evidencias que también los padres vienen ofreciendo a grupos de WhatsApp, para que entre escuelas y escuelas puedan también ir compartiendo las estrategias que actualmente vienen desarrollando, o las clases que las maestras también vienen planificando. Tenemos también el Transforma App. El Transforma App es una plataforma que la creamos ya hace un tiempo, casi que el año pasado, si no me equivoco, para las distintas estrategias oportunas en relación a temas muy específicos como interacciones, juegos, ambientes e investigación. Entonces, esa también es una página que está al acceso de todos, no solamente de la red Transforma, sino a nivel general. Quien quiera entrar y pueda revisar las distintas estrategias o testimonios de las docentes, puede hacerlo. Y algo que también creímos que era muy necesario dentro del proceso de acompañamiento era justamente recoger las preguntas y las necesidades más urgentes a partir del testimonio de las docentes y directoras, ¿no? No podíamos simplemente continuar como si nada hubiera pasado, sino hacer un pare, detenernos un ratito y empezar a preguntarnos qué es lo que necesitamos aprender, qué es lo que no estamos cubriendo tal vez. Y lo que veíamos es que era cierto que ya se estaban construyendo muchas plataformas educativas, ¿no? Tanto para niños como para docentes, ya sea del ministerio o de otras organizaciones, pero sentíamos que faltaba algo, ¿no? Y ahí habíamos visto que era importante atender además al entorno más directo y próximo del niño en estos momentos, que era justamente la familia, el hogar. Nos empezamos a preguntar cómo es ese entorno físico y emocional en el que el niño se encuentra hoy y donde pasa todo el día, literalmente.
Y eso nos llevó a pensar en un nuevo plan, ¿no? Y estas últimas semanas lo que hemos venido haciendo es justamente diseñarlo. Hemos diseñado una nueva propuesta que nos permite llevar lo positivo de las experiencias del aula a la casa, y lograr de alguna forma que los cuidadores sean quienes interactúen con los niños y las niñas ofreciendo un buen soporte emocional, pedagógico, y así también puedan construir oportunidades de juego que puedan ampliar el desarrollo de los niños y niñas. Para eso lo que buscamos es justamente acompañar a las docentes, a las maestras, a través de sesiones de retroalimentación virtual y también formación conjunta con todo el equipo, sobre los diálogos que ellas también pueden sostener con las familias, porque hay que atender ahora a ese contexto, ¿no? Y lo que queremos justamente es abordar temáticas muy vinculadas a los que actualmente venimos trabajando y tal vez ampliarnos un poco más sobre el juego, sobre la autonomía, sobre las interacciones en casa y sobre los hábitos de higiene también. Y para trabajar sobre estos retos, creemos que es importante primero recoger una información sobre el estado actual de las familias, ¿no? Y de las interacciones que actualmente se vienen ejecutando. Y eso es lo que por el momento venimos haciendo. Tenemos muchas expectativas también de esta nueva propuesta. Estamos elaborando un sistema para justamente recoger esta información y poder llegar, ojalá podamos, a todas las familias que actualmente forman parte de nuestra red. ¿Perdón? Muchas gracias, Miluska, por estos aportes. Realmente qué interesante que personas que en principio tenían cierta resistencia a la inmersión tecnológica y que ahora lo están haciendo desde todo el potencial creativo que cada una tiene y esta capacidad de transforma, de organizarse y de incluir a las familias, los cuidadores y todos integrarse para poder dar una mejor solución a los hogares. Y qué lindo lo que han compartido de que el hogar vuelve a ser ese centro, ese lugar de aprendizaje. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a presentar a nuestra segunda panelista. Ella es Fabiola Cáceres y Fabiola es economista de la Universidad Pacífico y administradora de la Universidad de Syracuse en Estados Unidos. Ella ha estado durante 15 años, ha tenido muchas experiencias profesionales en diversas instituciones, ¿no? Como Minedu, Pronavec, ha estado en Ministerio de la Producción, en fin. Y luego de todas estas experiencias, ella llega al grupo Breca y al proyecto de Aporta, y ella es actualmente la gerente de Volar. Así es que vamos a conocer este proyecto que está contribuyendo a mejorar la vida de los niños y niñas en la primera infancia. Bienvenida, Fabiola. Bueno, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias también al Grupo Transforma por la invitación, a Miluska, a Elisa por compartir este panel. Yo escuchaba atentamente a Miluska y encontraba como muchísimas coincidencias en lo que venimos experimentando nosotros, pero también sobre temas que ya veníamos aprendiendo, sobre cómo la tecnología nos puede acercar al hogar y para procurar un mejor entorno de crianza y de desarrollo para los niños y niñas, ¿no? Me voy a tomar un minutito nada más para explicar qué es Aporta, qué es Volar, para los que no están familiarizados con nosotros. Creo que es importante para que entiendan de dónde vienen nuestras reflexiones. Bueno, Aporta es la plataforma de impacto social del Grupo Breca, que fue creado hace más o menos 7 años, justamente con el espíritu de maximizar el impacto social que tienen las unidades de negocio del grupo y materializar el propósito de generar oportunidades que trasciendan, ¿no? Entonces teníamos este gran encargo de buscar una estrategia que sea común a los diferentes desafíos de sostenibilidad del grupo, y se eligió la formación de capital humano como un tema importante para trabajar, ¿no? Y en esa línea hubieron varios momentos de discusión de dentro de la formación de capital humano donde centramos los esfuerzos y acabamos eligiendo la primera infancia, por lo que todos sabemos y compartimos de los retornos increíbles que puede tener invertir en la niñez y en los primeros años de desarrollo de vida de los niños, ¿no? Entonces Volar surge como un proyecto transversal para el Grupo de Desarrollo Infantil Temprano que enfoca sus esfuerzos en niños entre 0 y 5 años en las zonas de influencia de las unidades de negocio, ¿no? El objetivo es que podamos cambiar las trayectorias de desarrollo del capital humano en estas zonas, y para hacerlo nos hemos planteado el uso de la tecnología justamente para capacitar a las plataformas existentes en territorio. Ya hay personas
Y ese piloto nos ha servido un montón para validar no solamente los contenidos amigables y útiles que deben llegar a estos actores comunitarios y a los hogares para que finalmente puedan como empoderarse y asumir este rol en la primera infancia, sino que principalmente nos ha ayudado también a validar el potencial del modelo y el potencial de los canales de llegada al hogar que hemos utilizado y que han estado basados en tecnología, ¿no? Para nosotros ya era un súper gran aprendizaje, pero se ha vuelto algo bastante más relevante en la coyuntura en la que nos toca trabajar en estos momentos, ¿no? El aislamiento social nos pone desafíos en los que ya no podemos ir al hogar a tocar una puerta, a pedirle a los padres que nos escuchen, que venimos a traer herramientas y consejos de crianza. Tenemos que trabajar con otros formatos que sean costo efectivos de llegada al hogar y creemos que lo que hemos podido nosotros pilotear termina siendo un gran aprendizaje para el proyecto y para la política pública en general, ¿no? Me refiero al uso de mensajes de texto, me refiero al uso de WhatsApp, me refiero al uso de tablets con videos precargados offline que tienen mensajes potentes para el hogar, me refiero a campañas radiales, etcétera, ¿no? Entonces, es desde ahí donde creo que la experiencia que ha tenido el proyecto Volar, que a pesar de ser todavía un proyecto joven, termina siendo relevante para los desafíos que tenemos que enfrentar en estos momentos, ¿no? Nos consultaron en particular sobre qué beneficios podemos imaginar y construir pensando en la coyuntura en la que estamos viviendo. Yo ahí coincido mucho con Miluska en lo que ha mencionado, pero yo veo en particular 3 beneficios que me parecen súper importantes para justamente mirar esta etapa desde los ojos del aprendizaje y de las oportunidades que se quedan hacia adelante, ¿no? Yo creo que el primero y el más evidente es que se ha acelerado este proceso transformador y necesario del uso de la tecnología para el proceso educativo y en general para potenciar el desarrollo infantil temprano, ¿no? Creo que veníamos avanzando tímidamente en este proceso, más en algunos lugares que en otros, pero sin duda la coyuntura nos ha obligado a dar un salto cualitativo importante en esa dirección y creo que es la dirección correcta, ¿no? Hoy estamos todos más conectados que antes, nos guste o no, con los pros y los contras que puede tener en algunos casos, y en este momento nos está sirviendo para reemplazar un servicio presencial que no se puede prestar por las condiciones del aislamiento, pero finalmente nos va a dejar capacidades y herramientas que nos van a permitir a futuro complementar el servicio presencial cuando se haya restablecido, y principalmente creo yo con la familia, ¿no? Un segundo beneficio que veía y que está un poco también relacionado es lo que decía Miluska de recuperar o repotenciar ese rol que la familia siempre ha tenido en el acompañamiento del proceso educativo, ¿no? Muchos padres, y me incluyo haciendo un mea culpa, delegamos mucho del proceso a la escuela o a aquellas personas que nos ayudan en el acompañamiento de la crianza de nuestros niños, ¿no? Y tenemos que recuperar este rol estando más cerca de la escuela, estando más cerca de cómo yo tengo que acompañar a mi niño, cómo es mi niño. También es un descubrimiento muchas veces para los padres de cómo el niño es en la escuela, y no lo veíamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un desafío por la coyuntura como muy grande, pero que nos lleva a un beneficio permanente, que es el de acercar nuevamente a la familia al proceso y asegurarte que sea un actor, como siempre debió ser, clave, importante, primordial en el acercamiento al niño, ¿no? He visto de todo tipo de modelos en esta coyuntura donde a veces a los padres se les pide demasiado, a veces a los padres se les pide muy poco. Seguramente vamos a tener que llegar a un intermedio que sincere también hasta dónde podemos exigir a los padres considerando que tienen otras actividades y que estamos ahora en tiempos en que tanto mamá, papá tienen trabajos permanentes y tienen como que vivir su tiempo en todas estas actividades, ¿no? Pero yo pienso que estos avances tecnológicos que hemos incorporado al proceso, una vez superada la emergencia, nos van a dejar en una mucho mejor posición para tener involucrados a los padres de familia, y que esto es algo pues, primordial, sobre todo en el nivel inicial y en los niños más pequeños, porque son los padres los que nos permiten llegar a ellos y complementar los aprendizajes que podemos generar en otros espacios, ¿no? Y finalmente otro tema que a mí me pareció súper potente y que vengo viviendo casi a diario, creo que se han generado condiciones mejores a las que teníamos antes para la articulación de esfuerzos públicos-privados, ¿no? Tenemos muchas experiencias potentes, sólidas, que a veces hemos estado como tratando de acercarnos a la política pública para que esto tenga un alcance mucho mayor. Creo que la coyuntura que nos ha obligado como a trabajar de una manera colaborativa, ha mejorado esas condiciones, y yo soy optimista de que hacia adelante eso va a funcionar un poco mejor, porque finalmente el beneficiario no es una institución, no es un ministerio, son los niños del Perú, y eso para mí es súper potente, ¿no? Nosotros estamos justo en ese proceso de ver cómo compartimos los aprendizajes, los contenidos que hemos podido validar y que son relevantes en esta coyuntura con el Programa Nacional Cuna Más, o con el Ministerio de Educación, o cómo
creamos cosas que en esta coyuntura no sirvan, pero que finalmente van a permitirnos estar en una mejor posición hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que estos aprendizajes de volar desde cómo la tecnología se puede explotar para llegar al hogar con mensajes claros, que empoderen a la familia, que les dejen mensajes y consejos de qué pueden replicar en el hogar con las condiciones con las que les toca trabajar, termina siendo súper potente, ¿no? Pero no ha sido tampoco, digamos, el programa no ha sido ajeno a los desafíos que nos pone esta coyuntura, ¿no? Teníamos, por ejemplo, dentro de nuestros componentes, un componente muy potente de fortalecimiento de capacidades a los actores comunitarios y a los padres de familia a través de talleres presenciales, lúdicos, que los involucraran con el tema, que generaran capacidad. Hemos tenido claramente que pensar en cómo llevo ese formato a un formato remoto, un formato virtual, y es algo diferente, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo organizo ese contenido, de repente en contenidos más pequeños, o cómo parto ese contenido en más talleres que tengan una duración menor, que tengan la capacidad de enganchar al que está escuchándome, buscar la participación, cómo involucro recursos tecnológicos en ese taller y darle un poco la vuelta para que terminen igual siendo efectivos y un vehículo potente para llevar los mensajes al hogar, ¿no? Igual seguimos explotando el tema de los mensajes de texto, estamos trabajando temas de salud, de nutrición, hemos agregado una batería de mensajes de texto sobre prevención de COVID, por ejemplo, que ya se está enviando, y estamos haciendo un esfuerzo para aumentar a esa batería de SMS y de temas que se comparten por WhatsApp, contenido de apoyo educativo en el hogar, ¿no? Consejos tanto para el padre, para darle un soporte al padre de cómo se puede organizar, cómo puede acompañar de una manera más efectiva a su niño, como también consejos más de soporte pedagógico que puedan orientar en este proceso, ¿no? Tratando de diferenciar los diferentes niveles, pero es un reto que hemos asumido y que creemos necesario incorporar a la batería de temas que ya trabajaba el proyecto Volar, y por eso lo estamos llamando Volar Plus. Estamos en todo este proceso creativo, como decía Liliana al inicio, para tratar de llegar al hogar con el paquete de información que necesita para enfrentar esta coyuntura tan compleja, ¿no? Y sobre todo dejar instalados estos canales con el hogar para que hacia adelante podamos trabajar en las múltiples dimensiones que tenemos que abordar para el desarrollo infantil temprano, ¿no? Entonces eso, estamos creo que todos en una etapa de adaptación, de aprendizaje, y seguiremos aprendiendo. También hemos estado en mucho contacto con docentes, con directoras, con familias, para saber cómo están viviendo este proceso y cómo podemos apoyar justamente y hemos confirmado sobre todo el tema de la necesidad de un apoyo para que ellos aborden el acompañamiento educativo de sus niños en el hogar, ¿no? Entonces estamos en ese proceso justamente de crear estos contenidos, aprovechando los canales que ya conocemos que son efectivos, y bueno, a disposición de colaborar y de poner esto a disposición, porque como decía, creemos que los beneficiarios son los niños del Perú, y es el objetivo principal del proyecto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Qué interesante lo que nos han compartido. En primer lugar, la sincronía, ¿no? De haberse ustedes adelantado estos tiempos y haber empezado a tener prácticas anterior a esta etapa, y ahora poder seguir proyectándose con ellas, empoderando a las familias y sobre todo repensando nuevas formas de establecer esos vínculos. Y otra cosa que quiero resaltar es cómo ustedes están generando este concepto de sistema que aprende. O sea, no estamos solos, todos tenemos que empezar a establecer conexiones entre las diferentes instituciones para generar un sistema que aprende. Así es que muchísimas gracias, Fabiola, por esto. Y ahora vamos a darle paso a Elisa Gálvez. Bueno, Elisa, gran mujer, comprometida con la educación desde hace más de 20 años. Ella es psicóloga y educadora, las dos profesiones que admiro muchísimo, además de otras certificaciones a nivel internacional, justamente en lo que es aulas virtuales, observadora class, y con experiencias en colegios como el León Pinelo de muchos años, y ahora actualmente ella es la directora de nivel 1 del colegio Aleph. Así es que qué interesante escuchar cómo un colegio tan innovador como Aleph se adapta, se reimagina y vuelve a pensar en la educación que brinda a las familias. Adelante. Gracias, Lili, por tus palabras. Yo quería compartir con ustedes cómo ha sido nuestro proceso un poco en interno en el colegio Aleph frente a esta coyuntura, ¿no?
El aislamiento social nos pone en una situación de incertidumbre y obviamente en el confinamiento. En este contexto surgen temores, surgen angustias, porque se pone en riesgo nuestra salud y la de nuestros seres queridos. En un primer momento creo que como a todos nos pasó la incredulidad primero, ¿no? Esto es cierto, esto nos está pasando, y la vana ilusión de que iba a ser momentáneo. Poco a poco, la situación mundial y también la situación nacional nos hace ver que esto no es de poco tiempo, es de largo aliento, y nos lleva a reflexionar cómo estamos nosotros, cómo estamos afrontando esto, cuáles son nuestras prioridades y qué estamos esperando. En este marco no podemos dejar de lado la situación de nuestra infancia. ¿Cómo responder a la situación de estos niños, a las necesidades que ellos tienen? ¿Cómo seguir en esta lucha de no invisibilizar a los niños en momentos de crisis, en situaciones de estrés, donde no solo el alimento y el cuidado son necesarios, sino también atender su educación, su socialización, el juego, cómo contribuir a la salud mental de estos niños y familias en esta coyuntura? Nuestra experiencia como escuela privada nos llevó rápidamente a hacer frente a la inasistencia de los niños en la escuela. Cómo mantener estos vínculos que se generan en el día a día y cómo acompañar a los padres en este proceso. Es importante reaccionar como comunidad. Este es un valor para nosotros prioritario, y mantenernos juntos a la distancia. Somos parte de un grupo que pertenece a un colectivo mayor que comparte estos ideales. El primer mes fue un mes de organización, de replantearse los objetivos, la meta, de investigar qué recursos tecnológicos hay que sean adecuados a la propuesta educativa, y a la vez capacitar a los maestros, generar una propuesta que se evalúa día a día, y es día a día. Al principio fue así, día a día, evaluar lo que nosotros estábamos haciendo, pero sin dejar de lado en esto nuestros principios y valores. Eso fue puesto sobre la mesa. Hay 1000 recursos en tecnología, pero vamos a trabajar con aquellos que sean coherentes con nuestros principios y valores. No podemos claudicar a la construcción colaborativa de aprendizajes. Eso no estaba en juego, ¿no? Y esto se tiene que dar en un ambiente acogedor, tomando en cuenta las necesidades de los niños y de las niñas. A eso no íbamos a claudicar. Esto mismo nos llevó a un espacio donde maestros y coordinadores trabajábamos de manera colaborativa, planteando nuestras inquietudes, señalando nuestras dificultades, nuestras necesidades de capacitación, ¿no? Y cómo íbamos descubriendo dentro del equipo humano del ALEF, sobre todo maestros que tienen un gran manejo de la tecnología de manera personal, por un deseo muchas veces particular, y eran de gran soporte. Entonces, estas propuestas de solución surgían de la discusión del equipo humano que teníamos liderando el colegio, y los maestros que de manera particular nos podían ayudar. Por supuesto que esto implicó un gran trabajo de los maestros y poner a prueba su vocación de ser maestro, ¿no? Conforme el miedo nos fue dejando poco a poco y la aceptación de la situación nos tranquilizó, pasamos a vivir el duelo de la pérdida de muchas cosas conquistadas. Una cosa que nos duele mucho, por ejemplo, es el comedor, la cocina, ¿no? Es un espacio tan rico de aprendizaje y de interacciones, ¿no? Que hemos tenido que dejarlo ir en una medida, pero entonces trajimos a Indira, la chef, al aula, ¿no? Desde ahí vamos a seguir trabajando con esto. Si bien no vamos a poder interactuar en el comedor, por ejemplo, no vamos a poder tener este espacio de interacción en el momento de patio, ¿no? Esas son cosas que vamos a tener que dejar ir, pero vamos a tener que traerlas de otra manera. Entonces,
después de un primer momento donde el enfoque estaba en las áreas de aprendizaje, como son literacidad, matemáticas, investigación, las que habíamos priorizado, nos replanteamos, ¿y los talleres? Incluyamos los talleres también en el día a día de los chicos porque son espacios importantísimos. Entonces empezamos a incluir los talleres con los especialistas de psicomotricidad, música, teatro, circo, ¿no? Con ellos, danza, con ellos realmente que plena confianza porque su gran nivel de creatividad les permite hacer cosas maravillosas con los niños en el día a día, ¿no? Después nos dimos cuenta, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestra biblioteca, con todos los libros que tenemos en la biblioteca? Felizmente se ha dado toda una situación de liberación, ¿no? De muchos títulos, entonces obviamente Carlos y Daniela, los encargados de biblioteca, inmediatamente han generado una biblioteca por nivel que permite a los niños acceder, que también ha sido un pedido de ellos, a estos libros que teníamos y que ahora los tenemos de manera virtual. También cuando ya estábamos un poco más tranquilos nos dimos cuenta que no podemos dejar de lado el encuentro entre maestros, con niños, ¿no? Entonces el equipo conductor generó una serie de reuniones de maestros por grado, con León a la cabeza, donde podíamos conversar primeramente de manera general y por supuesto León se tomó el trabajo de poder juntarse con cada uno de los miembros de nuestra comunidad y poder saber cómo estaban desde el punto de vista personal, ¿no? Y cómo les estaba yendo en su adaptación a esta virtualidad. Y por supuesto no podían estar de lado los niños. Hemos tenido la oportunidad de juntarnos, León y yo, con cada grupo de niños, ¿no? Por promoción, por grados, y escucharnos cuáles eran sus preguntas. Las preguntas iban desde cuántos años tenía León hasta qué iba a pasar con los caramelos que tenía y chocolates que tenía en su oficina. ¿Quién se iba a comer o si se iban a malograr estos chocolates? ¿No? Pero todos preocupados de cuándo va a terminar esto. Y es bien difícil, ¿no? Porque tú les tienes que decir que no lo sabes. Y esa es una respuesta que no tenemos. Tenemos certezas de que la ciencia está haciendo todo lo posible para que esto pase. Tenemos la certeza que cuanto más nos cuidemos nosotros y nuestros familiares, esto va a terminar más rápido, pero no podemos responder a esa pregunta. Entonces, tenían preguntas tan lindas como ¿quién está regando nuestro biohuerto? Si los animales del pantano han salido y están caminando por el colegio, ¿no? Ese tipo de inquietudes de cómo estamos cuidando el colegio. Lo que nosotros les transmitimos es que estamos cuidando el colegio, que el colegio va a estar ahí para reencontrarnos cuando esta situación pase, pero que estamos cuidando no solo el colegio, a los maestros, a ellos y a los papás en la medida de nuestras posibilidades en esta circunstancia. Ese fue un elemento realmente, creo que tranquilizador. Muy lindo escuchar a chicos más grandes preocupados por qué está pasando con la gente de cocina, qué está pasando con la gente de mantenimiento, ¿no? Si los vamos a ver después. Y felizmente nosotros les podemos asegurar que sí, que eso sí se va a dar, porque también los estamos cuidando a ellos. Pero para nosotros nos reconforta porque el sentido de comunidad está muy presente en estos niños, ¿no? Un agente fundamental, obviamente, como dice Miluska, son los padres de la familia. Yo creo que ellos también pasaron por fases similares a las de nosotros como institución. Primero fue el miedo, ¿no? Este miedo que puede paralizar o puede depositar en el otro la responsabilidad de estas circunstancias que atravesamos. Ahora estamos en la fase de aceptación y acompañamiento. Esto se dio desde el momento de tratar de acompañar a los padres de familia de una manera muy cercana. Tenemos situaciones individuales, tenemos situaciones grupales que estamos acompañando. Felizmente nosotros tenemos no solo maestras y coordinadoras muy bien capacitadas, sino un equipo de especialistas en el atelier psicopedagógico que brindan un gran soporte.
desde el punto de vista psicológico, como desde el punto de vista sensorial, sensoriomotriz, y también en situaciones de aprendizaje. Lo que nosotros queremos es lograr que uno de nuestros pilares, que es el ambiente como tercer maestro, pueda ahora trasladarse a este hogar como un tercer maestro, ¿no? Un hogar que acoge, que acompaña. Y para esto, los especialistas, las maestras y coordinadoras tienen reuniones bastante continuas con los padres para ir generando estas mejores condiciones para acompañar sobre todo a los niños pequeños en sus procesos de aprendizaje, en situaciones que sean distendidas, ¿no? Que no sea pregunta-respuesta, trabajar con los padres su posibilidad de escucha y observación, que los niños y los padres valoren este aprendizaje de casa como realmente muy valiosos, muy potentes, que atesoren estos momentos, ¿no? Esto nos lleva a invertir mucho tiempo, mucha energía, como maestros, como coordinadores, como padres de familia. Pero yo les decía a los padres de familia justo ayer, que nos pone, sobre todo como padres, en una situación privilegiada de poder acompañar este proceso y, como decía Fabiola también, ¿no? Reencontrarnos en esta situación de aprendizaje del día a día, ¿no? Que es muy importante. ¿Qué nos ha permitido la tecnología? No desvincularnos. No desvincularnos felizmente en este contexto de nosotros podemos contar con plataformas que nos permiten conectarnos con los niños y verlos. La verdad que para mí eso no tiene precio. Ver las caritas de los niños, ver sus espacios con las ganas que te lo presentan, que te cuentan, ¿no? Nos ha ayudado, por ejemplo, a que las maestras tengan reuniones, sobre todo con niños pequeños individuales con ellos, y que ellos te enseñen su cuarto, sus juguetes favoritos, su espacio que le gusta más en la casa, su mascota, por supuesto, en todas tiene que estar presente, todas aquellas cosas que para ellos son muy afectivas, ¿no? Entonces sentimos que este espacio se convierte en una ventana hacia el mundo exterior. El mundo no se acaba. Los niños siguen estando fuera, sus amigos siguen estando al otro lado. Y ver, sobre todo, que esta pantalla, esta interacción es con personas. Creo que esa es una de las cosas más valiosas que rescato yo de esta experiencia de la educación a distancia, que tienes al otro lado no es un juego, no es alguien que te dice está bien, está mal, es una persona que está preocupada por ti, por lo que tú eres, por cómo estás aprendiendo, y tus amigos también que comparten esto, ¿no? Eso es muy importante en términos de cómo el niño se va construyendo, sobre todo niños pequeños, lo que es el mundo exterior, ¿no? El mundo exterior se ha convertido en muy amenazante para nosotros, para ellos también, pero saber que en otro lado, en otro espacio, hay amigos que comparten las mismas angustias, por un lado, que están ahí, que no han desaparecido de tu mundo, nos ayuda muchísimo. Y aparte de eso, les da a los niños su propio espacio. Es el espacio del niño con su maestro, en una casa que está funcionando de una manera distinta, que se está adaptando a maneras diferentes, ¿no? Él sigue manteniendo su espacio, su lugar, su forma de vincularse. No voy a negar que al comienzo ha sido muy difícil, en algunos casos todavía lo es, ¿no? Entonces, estos espacios individuales, el ir formando grupitos, después pequeños, el ir aumentando los tiempos de las sesiones de Zoom, por así decirlo, con los otros niños, ha sido una estrategia que vemos como día a día los niños se convierten más autónomos, no solo en el ingreso. Ahora muchos de ellos les dicen, no, ya, vete papá, yo me quedo solo, ¿no? Porque es su reunión. Es lindo cuando le dicen, por ahí pasa alguien e interrumpe y le dice, estoy en reunión, ¿no te das cuenta? O sea, le dan ese peso y esa importancia
¿no? Que la tiene en estos espacios de confinamiento, ¿no? Yo creo que eso para nosotros sí la tecnología ha podido ser una gran aliada, ¿no? En esta virtualidad, para no solo organizar la información con los chicos más grandes, armar los portafolios de los procesos de aprendizaje de los niños, ¿no? Sino ayudar a los padres a que se conviertan en este acompañante, en este adulto orientador en este proceso y un cómplice positivo, digamos, de la maestra en este acompañamiento del proceso de aprendizaje. Yo quería terminar diciendo que esta situación difícil nos permite desarrollar a todos, adultos y niños, la capacidad de ser resiliente, ¿no? Tanto nosotros como adultos y los niños tenemos que buscar formas distintas de resolver problemas difíciles, ¿no? Ser creativos en ello y no dejar de lado cuál es la intención de nuestra educación y cómo es que nosotros vemos a nuestros niños, ¿no? Yo creo que también nos da la esperanza de que siempre vamos a encontrar el canal para escuchar esa voz de la infancia que a todos nos interesa, porque esa es una de nuestras prioridades. Entonces no lo vamos a descuidar y creo, con lo que escucho de la experiencia de ustedes, hemos ganado mucho en este camino, ¿no? Hay detalles que seguramente vamos a ir dejando de lado, pero si nuestros principios los tenemos claro, vamos a encontrar los recursos, ¿no? Para lograrlo. Y creo que en la medida que se generen estos espacios también para escuchar experiencias que nos dan luces de cómo trabajar, eso va a ayudar a orientar nuestras acciones en este día a día. Muchísimas gracias, Elisa. Qué inspiración, qué hermoso escuchar la respuesta tan humana de ustedes para responder ante esta coyuntura y tomar conciencia de esa bitácora, ¿no? De ese proceso que han tenido ustedes, en donde reconocen los momentos más vulnerables y reconocen el momento en el que comienzan a tener una visión, ¿no? de los pasos a dar, y que solo se logra cuando uno está evaluando y reflexionando en el día a día, ¿no? Cuando uno se va dando cuenta qué cosa pierde, qué cosa tiene. Me han hecho pensar hasta en cómo recuperar el recreo. Esos espacios de libertad de ellos, en donde nadie se entera qué están haciendo, uno los ve, pero son sus propias complicidades, ¿no? Entonces, hay tanto por repensar, en realidad, y gracias también por traernos las voces de los niños, porque eso es algo que necesitamos escuchar. Necesitamos escuchar más esas voces para ver qué consejos nos dan ellos, qué inquietudes tienen ellos. Y luego de todas estas reflexiones realmente tan profundas de las tres, yo quisiera hacerles una pregunta, ¿no? Que me viene pensando en que, increíble la paradoja, ¿no? Frente a este distanciamiento físico, social, sea un acercamiento a la tecnología, que había mucha resistencia con ella, y un acercamiento a las familias, ¿no? En donde los hogares ahora, cuánto hubiéramos deseado antes, que participen más en el proceso cotidiano de la educación y del aprendizaje, y ahora están realmente dentro de este proceso, no hay forma de que se nos escapen, al contrario, están ahí. Y entonces la reflexión viene hacia adelante, cómo lograr que estos nuevos encuentros, ¿no? Con la tecnología, con las familias, con la comunidad, permanezcan en el tiempo. Porque si imaginamos que volvemos nuevamente a las aulas, ¿cómo sostener? ¿Cómo hacer que esas cosas tan buenas que se están logrando permanezcan? ¿Cómo lograr que ese vínculo, que ahora es a la distancia y cada día estamos logrando que sea más cercano, cómo podemos hacer que esto sea mucho mayor y tenga mayor alcance? Creo que ahora, como vamos a conversar entre todas, podemos levantar nuestros micrófonos y nos vamos dando la palabra unas a otras. Yo quería comentarte, Lili, o sea, escuchar a los niños es tan importante que yo también creo que los niños no nos van a dejar volver atrás,
no, ellos lo tienen clarísimo. Y cuando hablabas esto del recreo, uno de los espacios justamente que hemos generado es el juego libre. Entonces, con los niños pequeños. Y era porque muchas veces terminaba la sesión y los niños te pedían, dame 10 minutitos para jugar con mi amigo, ¿no? Entonces le damos el espacio y bueno, vamos a abrir. Y ¿sabes? En un salón, ¿cuál es el juego favorito? Eso es para que nos ayude a pensar. Las escondidas. ¿Cómo juegas las escondidas a distancia? Entonces ellos se esconden y los otros tienen que adivinar dónde están. Y tú ves toda la pantalla vacías, ¿no? Pero están jugando a las escondidas. Entonces yo creo que los niños tienen tanto poder, tanta imaginación y tanta fuerza cuando se las damos, que ellos no van a dejar que nosotros volvamos a lo de antes. De ninguna manera. Ellos han aprendido ya a usar muchos recursos y nos van a dar muchas más ideas cuando tengamos la educación presencial de cómo llevarlo cómo mantener la virtualidad en el día a día, ¿no? Y yo quisiera responder más a nivel también de las docentes y de las directoras, ¿no? Siento que a partir de lo que ha venido sucediendo, ellas han aprendido tantas cosas que yo creo que más que dejarlas guardadas, lo que va a pasar es que van a incorporarlas dentro de su práctica y tal vez dentro de sus comunicaciones futuras, seguramente con los padres de familia, ¿no? Ahora lo que vemos es que hay una conexión casi permanente entre docentes, directoras, padres, madres. Tienes al papá que se está comunicando con la docente y le está enviando videos o fotografías de las cosas que ha descubierto que su niño sabe hacer o de las cosas que su niño descubre dentro de la casa. Hace poco nos llegaba un video hermoso de una familia que había en la parte del techo de su casa, en el último piso, había acondicionado todo un circuito de psicomotricidad con las cosas que había encontrado dentro del hogar, ¿no? Y no solamente ves el hecho de que, bueno, la familia encontró algo, lo puso y dejó que el niño jugara, sino que ves a todos los adultos ahí preocupados por lo que el niño está haciendo y seguramente muy impresionados por las distintas habilidades que ellos mismos están favoreciendo que el niño desarrolle, ¿no? Y tienes un papá que va y se lo cuenta a la docente, ¿no? Se lo manda por video o la llama por teléfono. Y yo creo que hay un sentido de confianza que también se está fortaleciendo, que deberíamos también como de tener cierto cuidado de que eso no se desborde luego, pero lo digo porque también nos han llegado comentarios de una mamá que me parece positivo también, ¿no? Pero que creo que igual todo debe entrar dentro de ciertos límites. Papás que no sé, que están llamando y no sé qué hacer con el berrinche que acaba de suceder, o la manera como mi niño ha reaccionado, no sé cómo controlarlo. Entonces, las maestras ahora están como muy prestas a poder dar esa orientación y yo creo que esa más bien es una necesidad de los padres de decir, necesitamos mayor información, ¿no? Necesitamos mayores herramientas. Entonces, creo que lo que se pueden también generar es a continuación o en el futuro, encuentros así, tal vez a distancia. Hay papás que van a volver a trabajar, van a volver a sus actividades cotidianas y seguramente el poder ir a la escuela todos los días no va a ser algo 100% real, ¿no? Y poder quedarse un buen rato y conversar con las maestras y conversar con los niños ahí es algo que a veces por las propias características de los trabajos que tienen los padres es muy difícil. Pero creo que ahora está viendo como un sistema de comunicación más fluido y más cercano a pesar de estar tan distantes unos de otros. Yo quería agregar nada más que coincido plenamente con lo que han dicho Elisa y Miluska. Yo creo que estos cambios han venido para quedarse, ¿no? Porque hemos descubierto de lado y lado que esto es efectivo, que todos queríamos estar de repente más cerca, no sabíamos cómo hacerlo y ahora la tecnología nos lo facilita. Y me refiero al contacto entre docente, padre, familia, docente, estudiante, entre estudiantes e incluso entre familias, ¿no? Muchas veces los padres de familia estamos como muy cargados con muchas actividades y no tenemos espacios para construir relaciones con esos otros padres de familia que forman parte del entorno
de aprendizaje y del mundo de mi niño. Y tengo ahora oportunidades de conectarme con ellos también. Entonces, yo veo difícil que eso se rompa. Creo que además, una vez que volvamos, digamos, a la presencialidad del servicio educativo, estos aprendizajes que hemos tenido, estas herramientas que nos han ayudado a pasar este momento desafiante, van a ser más potentes esas relaciones y van a ayudar a que el trabajo sea mejor. Pero me quedé pensando en esas familias que no tienen ese acceso a la tecnología que idealmente queremos para este momento, ¿no? Nos pasa a nosotros mucho con las zonas de influencia. Tenemos muchos hogares que no tienen acceso a Internet, o no lo tienen de manera continua, no pueden tener una llamada vía Zoom, no pueden compartir de repente toda la información que nosotros quisiéramos o acceder a todas las plataformas educativas que se van generando. Creo que ahí todavía estamos en el campo de seguir explotando ideas de qué ha funcionado en otros lugares, seguir como desafiando la creatividad para ver de qué manera acercamos a esos hogares por otros canales que sí están a su disposición para que podamos igual tenerlos cerca, ¿no? Nosotros hemos empezado a explorar la posibilidad de tener videollamadas, llamadas, no videollamadas, ¿no? Llamadas telefónicas, porque son hogares que probablemente no tengan el soporte para sostener una videollamada, pero sí una llamada telefónica, que puede ser regular al hogar con dos objetivos. Uno, por ejemplo, conversar con el padre de familia, con el que esté haciendo el acompañamiento educativo del niño, y saber cómo lo apoyo, qué estrategias necesita, dónde está encontrando obstáculos, cómo lo ayudo y cómo le traslado de esa manera, de repente muy sencilla y de bajo costo, herramientas para que pueda finalmente involucrarse en el aprendizaje del niño y acercar al niño también al aprendizaje, porque a veces son niños que no tienen pues videollamadas con sus docentes, que no tienen la posibilidad de acceder a una plataforma educativa como Aprendo en Casa, o a veces ni siquiera tienen el televisor en la casa para poder ver la programación. Nos contaban de algunos casos en Puno donde se juntan las familias en la única casa que tiene televisión para que todos los niños vean al mismo tiempo. Entonces ahí yo creo que todavía nos faltan crear más mecanismos para traer al hogar, para acercar al niño también al servicio en tanto estemos en esta situación. Y creo que son soluciones que al final van a llegar para quedarse, porque son soluciones que hace mucho venimos tratando de encontrar para esos casos en zonas dispersas, para de repente niños que tienen riesgo de abandono mayor y necesitamos hacer como una llegada más intensa al hogar y con los cuidadores para justamente mantenerlos dentro del sistema educativo, ¿no? Creo que esa parte, digamos que todavía no hemos craqueado, que estamos como tratando de descifrar cómo llegar al hogar, que está todavía en proceso, va a terminar siendo muy valioso hacia adelante para problemas que siempre hemos tenido, pero que no teníamos mucha claridad de cómo enfrentar, ¿no? Entonces lo veo como de los dos lados, donde está el recurso y la tecnología disponible, vamos con todo, yo creo que se va a quedar, y donde no la está, creo que vamos a tener que seguir iterando en cómo logramos esa conexión para que podamos dar un servicio de calidad para los niños y niñas del Perú. Muchas gracias a las tres, realmente impresionante los aportes, los testimonios, lo que nos están compartiendo, es muy enriquecedor. Se me viene otra pregunta, que hemos hablado bastante de las familias, ahora de los niños. ¿Cómo se han organizado sus equipos? ¿Cómo sienten a sus equipos? Luego de todo este esfuerzo desplegado, estamos recién empezando el camino en este año. ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo se da ese acompañamiento para lograr todo lo que ustedes están logrando? Un elemento creo para nosotros muy importante es saber que sí o sí cuentas con la otra persona, tanto para tus aciertos como para tus errores. Entonces, lamentablemente no tenemos horario de trabajo porque es permanente, ¿no? Pero sí sentimos que la confianza que se tiene es lo fundamental, ¿no? Con la confianza de los organizadores, los líderes del colegio, del equipo conductor, en sus coordinadoras, de las coordinadoras, en sus maestras, ¿no? Es absoluta. Entonces, eso te da la tranquilidad de que puedes ir probando tus estrategias y también si te equivocas, las reparas y revisas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, este espacio de construcción colectiva, ¿no? Donde tratamos de cuidar que estén presentes siempre los principios y valores de la escuela es muy importante. Es muy agotador, yo creo que realmente lo es. Tanto así que para nosotros ha sido muy importante tomar en cuenta el espacio de vacaciones, por ejemplo,
nosotros la próxima semana entramos en vacaciones y son unas merecidas vacaciones, ¿no? Para nuestros equipos de trabajo, que puede sonar un poco ilógico porque dices, ¿cómo en una educación a distancia vamos a dejar a los niños una semana? Pero hemos cuidado también para que esos niños tengan otro tipo de experiencias y hemos hecho las vacaciones comunitarias, donde algunos padres también entran a tallar y van a dictar inclusive algunos talleres, pero que sean cosas distintas a las que hacemos en el día a día, porque es muy agotador. Pero creo que la confianza y el compromiso son dos puntales en los cuales nos apoyamos en nuestros equipos y que pese al duro trabajo y que ellos se sientan acompañados, funciona. Y también cuidados, ¿no? El darles estas vacaciones es una manera de cuidar ese gran trabajo que ellos hacen. Gracias, Elisa. Sí, la verdad que no ha sido una tarea sencilla, ¿no? No es muy sencillo, no es muy fácil mantener las energías al 100% todos los días, especialmente en estos tiempos. Pero creo que algo que nos ha ayudado mucho es respetar estos espacios de encuentro a la distancia. Nosotras, desde antes de que suceda todo el tema del aislamiento y de la cuarentena, teníamos ya horarios fijos en los que como equipo nos reuníamos y nos encontrábamos y conversábamos sobre todo lo que nos había pasado en la semana y juntas podíamos brindarnos retroalimentación sobre ciertas acciones o estrategias que habíamos aplicado. Bueno, lo mismo viene sucediendo ahora, ¿no? Tratamos de respetar eso. Nuestras reuniones han cambiado un poco, digamos, el contenido ya no solamente es de lo pedagógico, sino ahora también hay mucha la parte emocional, ¿no? Problemas personales o problemas que las mismas acompañantes pedagógicas recogen de cada encuentro virtual que tienen con un equipo de 30 docentes o un equipo de 3 docentes o de 10 docentes. Imagínense la cantidad de experiencias y de comentarios y de frustraciones que hay en cada uno de estos encuentros y que estas acompañantes de alguna forma tienen que escuchar y tienen que acoger también y contener en muchos casos. Y es eso lo que volvemos a traer a la reunión de equipo, lo discutimos, lo conversamos, nos damos muchos ánimos también siempre, pero también como dice Lisa, ha sido también muy interesante ver cómo se ha venido dando esta construcción colectiva, ¿no? De nuestro nuevo plan de trabajo. Es algo que hemos ido creando desde cero, desde las preguntas, comentarios, retroalimentación de cada una de las acompañantes. Hemos hecho partícipe también a las directoras, a las maestras, preguntándoles qué les parece, ciertos instrumentos que estamos elaborando. Ahora vamos a incluir también a familias para que nos lo comenten. Entonces, creo que en general han sido como esos factores los que han facilitado que nuestra comunicación también se mantenga activa y fluida y podamos siempre tener este espacio de apoyo, porque finalmente algo que representa mucho Transforma es el trabajo en red. Y eso es lo que ahora más que nunca se ha activado, ¿no? Ya no solamente con el equipo, sino con los líderes de cada uno de los grupos pedagógicos con los que trabajamos, en este caso de las escuelas. Y creo que se siente bien y que nos ayuda a nosotras también como mantener espacios, aunque sea cortitos, de conversación con ellos, escucharlos y que ellos también en muchos casos nos escuchen a nosotros. Yo en el caso de Aporta, de Volar, me quedé pensando en tu pregunta. Creo que la palabra clave es la adaptabilidad, ¿no? En este entorno en el que todo cambia, en el que nada es certero, nos ha tocado poner ese valor en práctica a diario y 5 veces al día, ¿no? De lo que pensábamos que ya íbamos a implementar, pues hay que darle una vuelta más porque parece que no es exactamente lo que necesitamos. O de pronto nos enteramos de una experiencia que es relevante y vemos que podemos absorber de esa para mejorar nuestro planteamiento. Estamos en una etapa en la que somos unas esponjas absorbiendo un datito, un tweet, nos despierta la imaginación de qué cosa podemos explorar aquí, qué cosa tiene sentido dentro de nuestro modelo. Estamos pues en todo el tiempo como a la casa de evidencia de qué están haciendo otros países, qué están haciendo otras instituciones, dónde lo que nosotros podemos hacer puede complementar esfuerzos. Entonces estamos en esta etapa, como decía, de absorber mucha información, de adaptarnos rápidamente a los cambios, de adaptar nuestras propuestas de valor
rápidamente y justamente como encontrar los espacios en donde lo que hemos ideado puede tener mayor impacto, ¿no? Nosotros inicialmente pensamos el modelo para las zonas de influencia del Grupo Greca, pero para comentarles, los aprendizajes que hemos tenido en este periodo nos han puesto en evidencia que el contenido que hemos creado es de valor y que los canales de llegada que hemos planteado al hogar son muy efectivos. Y decimos, ¿por qué no pensar en compartir esta información con los colaboradores de las empresas, del Grupo Greca, que son un montón, y que también, como todos los padres de familia, están enfrentando esta situación en la que necesitan herramientas, necesitan información sobre cómo desempeñar mejor este rol, particularmente en esta etapa tan desafiante, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso como de reinventarnos a diario, de tratar de mejorar y de superar lo que hemos hecho el día anterior, y tratando de llevar lo que tenemos a compartir las diferentes instituciones con las que podemos trabajar y que tengan alcance, y si es posible a nivel nacional, ¿no? Es para nosotros el ideal. Muchas gracias. Realmente nos dejan tantos aprendizajes. Para empezar, la importancia de organizarse de manera humana, ¿no? Cercana, con una construcción colectiva permanente, escuchándose. Creo que es muy importante el tema de la contención durante este proceso. Creo que no habría otra forma de poder hacerlo, ¿no? El respetar nuestra capacidad, hasta qué punto nosotros podemos llegar, cuánto más podemos dar. Creo que hoy estamos todos trabajando más que nunca y realmente todas las personas como ustedes que se están dedicando a la educación son los magos, los héroes, ¿no? Que destacan por esa creatividad, destacan por esa resiliencia, esa capacidad para adaptarse, ¿no? Y lo que acabas de decir ahora último, Fabiola, esa apertura a estar todos permanentemente despiertos para captar cualquier cosa que nos pueda ayudar, para seguir con una actitud positiva en adelante y realmente responder de la mejor manera ante esta coyuntura. Que realmente saquemos lo mejor de nosotros y seamos unas mejores instituciones y mejores personas. Bueno, muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos adquiridos en este periodo y sí, seguiremos adelante. Muchas gracias, Transforma. Muchas gracias por este encuentro.